Bueno, qué lujazo, ¿no? Tengo a Marian García al lado y la sala casi llena, con lo cual vaya un lujazo de conferencia vamos a tener. El tema también es un tema que se las trae. Realmente es un tema que aparte le vamos a dar, es un tema de tendencia, como Sí. dices tú, pero con una evidencia. Vamos a ver qué nos puede contar Marian García. Bueno, yo supongo que para todos es la Boti García. Para mí no dejas de ser aquella chica joven que empecé a seguir cuando en Madrid empezaba. Sigo siendo jovencísima, me sé. Vale, yo como era un poco mayor que tú, estoy joven también. Hombre, por supuesto, estamos mucho mejor que entonces. Bueno, la verdad es que la tengo que presentar y la voy a presentar para mí lo que es lo más importante. Es doctora en farmacia, especializada en nutrición, es optometrista, pero yo pienso que todo lo que es de divulgadora científica, porque es una divulgadora científica, no lo podría haber sido si no hubiera sido farmacéutica, porque ni hubiera tenido la credibilidad que tiene, ni hubiera podido decir lo que tiene, ni ahora estaría aquí contándonos lo que nos va a contar. Vamos a ver qué nos puede contar de ese tema ahora tan debatido que realmente dices, ¿va a ser realmente la pandemia de la obesidad o va a ser una obsesión por el peso o vamos a llegar a tener una exia de estas de, vamos a tener enfermos crónicos de realmente comer? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues muchísimas gracias por tu presentación. Muy buenos días a todos, gracias por estar aquí. A estas horas sé que la oferta es muy interesante, sé que os agradezco muchísimo que hayáis dedicado el tiempo, pero quiero empezar haciendo un agradecimiento muy especial al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, porque en marzo de 2015, hace 10 años, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona me invitó a dar mi primera charla en Infarma, aquí, y era, pues, como dice Mesé, una pipiola. No he puesto la foto porque como estoy mucho mejor ahora, ¿para qué vamos a poner esas fotos de hace 10 años? Pero me hace mucha ilusión que 10 años después me hayan vuelto a llamar, con varias llamadas intermitentes por el camino y del Colegio de Madrid también, pero se cumplen 10 años y lo más difícil en esta vida yo creo que es ser profeta en tu tierra y yo para mí mi tierra son los colegios de farmacéuticos, Infarma, desde pequeñita, así que muchísimas gracias por la invitación. Y vamos a hablar de este temazo, como dice Mesé. No sé si estáis sentados encima de unos globos que os he dejado, tenéis hasta la fila 9, hay globitos. Sacadlos, vamos a jugar con ellos no ahora, en un ratito. Los que tienen los globos negros los pueden ir hinchando si quieren, porque estos van a jugar de otra manera y los tengan ya preparados. Los demás no infléis los globos, yo sé que es una tentación, pero no los infléis. Pero cogedlos todos, que es importante que todos tengáis los globitos. Vamos a explicar lo que es la inflamación, pero la inflamación, como decía Mesé, con ciencia y con evidencia y con globos también. Este señor, Areteo de Capadocia, en el siglo II dijo, hello diabetes. Fue el primer médico griego que le puso nombre a la diabetes. Diabetes realmente significa, bueno, él hizo una descripción de la diabetes, en el siglo II, hay que ponerlo en contexto. La enfermedad llamada diabetes está generada por una causa fría y húmeda. Las carnes y partes sólidas del cuerpo se funden transformándose en orina. La orina no pasa solamente intervalos, sino que como si todos los conductos estuvieran completamente relajados, es expulsada de continuo. Una vez manifiesta, al enfermo no le queda mucho tiempo de vida. Eso pasaba en el siglo II. Hola, papá. Llegas tarde, que lo sepas. Los enfermos padecen una sed intolerable, pero los líquidos que ingieren son siempre inferiores a la cantidad de orina que emiten. La razón es que dejan pasar una cantidad prodigiosa y no existe ningún medio para impedirles beber y orinar a continuación. Areteo, de Capadocia, en el siglo II, definía así la diabetes. Diabetes, en latín, dia es a través, pasar a través de. Mellitus es de miel, ese apellido se lo pusieron después, a través de, porque como dice, el agua pasaba a través del cuerpo. Diabetes en latín significa sifón. Los sifones ahora los conocemos así, como los de los baños o como los de, ¿no? como los de las gaseosas. Pero los sifones en el siglo II eran esto, eran los acueductos. Si veis aquí, pone principio de acueducto romano con sifón. Lo que veía Areteo era un sifón y decía, esto es como la diabetes, pasa el agua a través. Y por eso le puso diabetes, porque era lo que veía. ¿Por qué? Porque en el siglo I aquí ya teníamos un acueducto, en Segovia, y en el siglo II, el que había visto acueductos dijo, a mí esto es lo que me inspira para ponerle el nombre. Tuvieron que pasar
1800 años para que este señor, Sir Harold Percival Himsworth, describiera en un Lancet que no hay un tipo de diabetes, sino que había dos, la diabetes mellitus. Pasaron 1800 años. Ahora sabemos que ni siquiera hay dos, que hay muchos tipos de diabetes. Es decir, lo que hace 18 siglos se veía de una manera, ahora se ve de otra. ¿Qué pasa con la obesidad? Nos venimos al siglo XXI. En el siglo XXI la definición de la OMS de obesidad es sobrepeso IMC igual o superior a 25 y obesidad IMC igual o superior a 30. La OMS tiene unos criterios de definición de la obesidad a modo acueducto, un poco valoración peso-talla. Sí, van un poco siempre pues ahí con mucho miedo, ¿no? Pero realmente es lo que tenemos y esta es la definición actual. ¿Qué ocurre? ¿Qué nos dice la ciencia? Yo colaboro estrechamente con la Sociedad Española de la Obesidad. El anterior presidente, Albert Legouvé, ahora es Diego Bellido, tiene esta frase que me gusta mucho en un artículo del Mundo. La relación peso-altura es un diagnóstico simplón. Eso es lo que se considera ahora sobre el diagnóstico, sobre las técnicas para diferenciarlo. Y os cuento esto porque trabajo con ellos y he tenido la suerte de aprender de los mejores, de las personas que están en España. España lidera la investigación europea en fármacos para la obesidad. Ahora mismo es el país líder en investigación de fármacos. Y las personas que dirigen estos ensayos clínicos, que trabajan con los pacientes y que investigan, pertenecen muchos de ellos a la SEDO y yo colaboro con ellos en mi parte, en lo que me corresponde, como farmacéutica, como decía Mercé, como divulgadora, que es trasladando estos mensajes en la población. Y tanto colaboro con ellos que les he engañado para, como veis, en enero llevarles a Cuenca a hacer el primer congreso para periodistas. Estos son periodistas pues, de La Vanguardia, de Antena 3, de La Sexta, del Mundo, que trabajan hablando sobre obesidad, sobre fármacos, y los científicos se reúnen con ellos para utilizar el lenguaje. Es algo de lo que debemos aprender nosotros también y vamos a hablar después en esta charla. ¿Qué dice el doctor Cristóbal Morales? Que el IMC ha muerto. Esto ya lo decía en un tuit en 2022. Se le considera el padre español del fármaco, es una quizá exageración de los periodistas, pero sí que trabaja en los ensayos clínicos viendo antes que nadie qué es lo que ocurre con los fármacos que llegan a este país. Lo podéis seguir en Instagram como Endocrino Morales. Y ayer me mandó esta foto. Ese, como veis, es el cerebrito mío de la portada de mi libro. Esa es la mitocondria de Javier Butragueño. Y es un camión en el que está la grasa y el músculo, porque lo que hace es explicar a sus pacientes cómo el coche, cómo el motor se va llenando de grasa. Es decir, los farmacéuticos, los endocrinos, tenemos que trabajar en combinación, en conjunto, para explicar a los pacientes qué está ocurriendo dentro de su cuerpo. ¿Y qué es lo que ocurre cuando añadimos estos fármacos? Que consiguen ser, como dice Cristóbal, catalizar los procesos de pérdida de peso. No son la píldora mágica, pero sí que catalizan el proceso. Más allá de la báscula, ¿cómo podemos medir la obesidad? La cinta métrica, esta de toda la vida, que tenemos en la caja de las galletas esas danesas, puede darnos más información que el IMC. Hay una cosa muy sencilla que podemos decir a los pacientes, que es que el perímetro de tu cintura sea menos de la mitad de tu altura. Es decir, tenemos la altura de una persona, cogemos la altura, puede ser con una cinta, puede ser con una cuerda, y si la altura es esta, lo que le mide el perímetro debería ser menos de la mitad. Si mide más, es uno de los factores de riesgo, que no es el único, pero te da una idea de cómo está distribuida la adiposidad. La bioimpedancia. ¿Cuántos farmacéuticos en esta sala tenéis máquinas de bioimpedancia en la farmacia? Levantad la mano, por favor. Unos cuantos. Si preguntamos esto hace 10 años, cuando di la primera charla en Infarma, nadie tenía máquinas de bioimpedancia. Y si lo preguntamos de aquí a 3 años, pues quizá el 75% de la sala las tenga. ¿Por qué? Porque nos dan una medida de la distribución de la grasa mucho más aproximada. Y, de hecho, ahora tenemos incluso una estrategia 360, que es la que ya se está utilizando en las consultas de los endocrinos y a la hora de medir en los ensayos de los fármacos de la obesidad se utilizan todos estos aparatos. El DEXA, sabéis que es la forma más precisa de medir la grasa corporal,
pero realmente, claro, es una prueba, hay una mínima radiación, el DEXA no lo vamos a tener en las farmacias, pero bueno, que sepamos que es la prueba más fiable, pero que nosotros tenemos herramientas en la farmacia, como la máquina de bioimpedancia, que nos puede ayudar además a favorecer la adherencia, a que las personas no se van a pesar cada semana, pero cada X meses vayan valorando con esas máquinas de bioimpedancia cómo aumenta o cómo disminuye esa grasa y ese músculo. Y la ecografía nutricional. Esto es tendencia. Desde hace unos meses se está haciendo mucha campaña en las consultas ginecológicas, porque ¿cuál es el médico al que vamos las mujeres? Si estamos sanas como yo, solo voy al ginecólogo una vez al año, no voy a más. ¿Cuál puede ser el lugar de detección para una persona que tiene obesidad? El ginecólogo. ¿Y qué tiene el ginecólogo? Tiene un ecógrafo. El mismo ecógrafo con el que veían la cara de mi Carlitos, pues ahora pueden ver la grasa que tengo aquí, midiendo la grasa entre el ombligo y el esternón, en ese punto medio, y también se mide la grasa aquí, en la pierna, para ver la infiltración de la grasa. Una mujer que va a una consulta ginecológica le ofrecen esa prueba de la ecografía nutricional, miden la cantidad de grasa visceral, el ginecólogo puede detectar si es candidata o no. Es una de las maneras de detección. Es decir, cada vez hay más pruebas. Y más todavía, esta me la pasó Cristóbal ayer también, porque le hizo mucha gracia, y me dice, te va a gustar porque es el vagus, como el rincón del vagus. Son otras nuevas herramientas que hay, que lo que miden es la respuesta vagal, el parasimpático. Y esto puede ser útil, ver cómo funciona el nervio vago ante situaciones de ayuno, de obesidad, de estrés, es decir, en estudios metabólicos. Esto es súper novedoso y lo utilizan en las consultas, pero es importante que lo conozcamos porque igual que la máquina de bioimpedancia no nos sonaba hace 10 años, pues ahora esto es probable que de alguna manera podamos tenerlo. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos jugar al juego de las diferencias. Tenemos aquí a dos elementos, uno que pesa 105 y el otro, también pesa 105. Tienen el mismo índice de masa corporal, miden lo mismo, pero uno es sedentario, tiene un 35% de grasa, y el otro es lo que llaman un bodybuilder, aquí como mi amiga Susi, que está en primera fila, que se dedica a levantar ruedas de camión y esas cosas, y teniendo el mismo peso, y encima me está grabando, me va a sacar fea, seguro, tiene un 70% de músculo. Fijaos en la diferencia. Por eso el IMC no sirve, no es suficiente. Simplemente con hacer la cinta métrica ya tendríamos un parámetro mucho más aproximado. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ver a la hora de medir la grasa corporal? Pues tenemos la cantidad de grasa, esto es uno de los parámetros, que la podemos ver con estas máquinas que hemos visto, la distribución, si es una grasa cutánea, si es una grasa ectópica. Esto es importante porque le tenemos mucho miedo a... Se me van quedando pegados los globos por las grasas. Estas son cosas que me pasan. Tenemos mucho miedo a la grasa, ¿cómo decirlo? A la grasa de los glúteos, ¿no? A las cartucheras, porque no nos gusta, es fea. Sin embargo, es la menos peligrosa metabólicamente. La más peligrosa es la grasa visceral. ¿Por qué no eliminamos esta grasa? Y esto es algo que tenemos que explicar a nuestros pacientes, porque la grasa que tenemos aquí, la grasa glúteo-femoral, tiene dos tipos de receptores, alfa y beta. Los receptores alfa son más resistentes a la destrucción de la grasa, la oxidación de la grasa, y los beta son más proclives. ¿Por qué tenemos esa grasa aquí acumulada? Porque tiene más receptores alfa. Tiene tantos alfa, es la grasa resistente, que va a ser muy difícil porque el cuerpo va a encontrar cualquier lugar para quitar grasa, incluso de la cara, por eso la gente pierde grasa de la cara, antes que del culete. Entonces, la gente dice, ¿por qué no me quito la barriga cervecera? Porque tiene receptores alfa, porque eso es muy difícil que te lo quites, porque tendrías que tener una restricción calórica tan grande que no sería saludable. Eso hay que explicarlo, y esta grasa hay que abrazarla, hay que quererla, porque es nuestra. Y esa grasa está ahí por algo, está ahí, especialmente en las mujeres, porque vamos a tener un bebé, supuestamente. Y está ahí porque es la reserva que necesitamos. Y cuando llega la menopausia, yo ya me han dicho que estoy en perimenopausia, que es a partir de los 41, tengo 42, ¿qué hace esa grasa? Aquí ya no hace falta. Entonces empieza el viaje más allá. ¿Y dónde se coloca? Aquí. Claro, aquí no se colocaba, esto estaba limpio para que viera el bebé. Cuando ya no viene el bebé, se te coloca aquí. Por eso las mujeres tienen especialmente esa grasa abdominal. Y esto lo tenemos que explicar a la gente para que entiendan que realmente es algo fisiológico contra lo que se puede trabajar de alguna manera. Entonces, vamos a explicar lo que es la inflamación, porque yo todas estas historias las dibujo siempre con emojis, como veis, y vamos a explicar qué es lo que ocurriría. Ahora ya tenemos la sala llena,
y vamos a explicar qué es lo que ocurre con los adipocitos. Sacad los globos, por favor. Los globos amarillos, hay dos tipos de globos. Los amarillos, papá, ¿tú no tienes globo? Te quiero verte inflar el globo. Los que tenéis los globos de colorines, no, tú lo estás haciendo mal. Aquí hay unas instrucciones claras. Yo soy el prospecto, ¿vale? Vamos a hacer las cosas como si fuéramos farmacéuticos, con un protocolo. Globos amarillos, solo amarillos, sin dibujinchis. Papá, ese te he dicho que no. Levanta el globo, papá, que vea toda la sala que lo has hecho mal. El padre le ha liado. Ha llegado tarde, la lía. Vamos a hacer las ¿Que cosas. lo saco de clase? Vamos a hacer una tercera. A la tercera expulsado. Lleva 2. A la tercera, listo. Globos amarillos, muy bien. A ver, globos amarillos, lo vais inflando. Vamos comiendo. Parad un segundo ahora, parad un segundo. Parad. No sigáis inflando. Levantad los globos como están. Eso es. A ver, Susi, haz vídeo de estos globos. Esto es la adiposidad. Tenemos los adipocitos convenientemente separados, como veis aquí, en esta diapositiva de aquí, que es la expandibilidad, la capacidad que tiene para expandirse. Tenemos globitos todavía pequeños, distribuidos por el cuerpo, pero pueden aumentar más. Pueden aumentar, de hecho, hasta 6 veces la capacidad. Así que ahora seguid inflando los globos porque seguimos comiendo, porque nuestro cerebro tiene hambre, porque estamos estresados, tenemos mucho cortisol, tenemos ultraprocesados, un entorno obesogénico. Más. A ver, más. Levantad los globos ahora. A ver, la cosa ya se va hinchando, va habiendo menos espacio, pero todavía cabe un poquito más. Todavía cabe un poquito más. Si alguien ve que le va a petar, que no pasa nada, es un globo en la cara. Vale, lo tenemos. Ahora globos arriba. Ahora sí. Ahora tenemos los globos en tensión. ¿Lo veis? Bueno, ahí hay uno. ¿Cómo se llama usted? Usted. ¿Cómo se llama usted? Sí. Luis. Luis tiene un globo que va a petar, ¿lo veis? El globo de Luis es fantástico. Es una pera, realmente. Ya no es un globo, es una pera. El globo de Luis es un adipocito en el que no cabe más. Si ese adipocito se junta... ¿Cómo te llamas tú? Sí. Ana, juntad los globos. Si esos adipocitos siguieran inflándose, entre ellos hay capilares sanguíneos. Lo que ocurriría es que están tan hinchados que la sangre no fluye. Los globos no podrían respirar. ¿Ahora qué ocurre? Que nuestro cerebro sigue teniendo ganas de comer. Así que ahora los otros globitos... Ahora sí, papá, ahora puedes inflar el globo. Ahora vais inflando el globo, bajad los amarillos, atadlos, que no se nos suelten, porque la grasa se queda ahí. Esa grasa, ese adipocito que está en hipertrofia es que se llena mucho. Parad un segundo. Muy bien. Susi tenía que ser, de verdad, la primera fila. Esto es el enemigo en casa. Mira Luis qué bien lo ha hecho, ha reventado el globo perfecto. A ver, quedaos ahí. Hemos hecho una cosa, levantad los globos amarillos, solo los amarillos. Eso que hemos hecho se llama hipertrofia, aumenta el adipocito, y ahora tenemos hiperplasia, más adipocitos. Ahora levantad los otros. ¿Lo veis? Han aumentado los adipocitos. Hipertrofia, hiperplasia. Tenemos más adipocitos. Ahora los de los colorinchis, infladlos más todavía. A ver si conseguís el modelo Luis. Luis, eres el gol estándar. Los adipocitos en la vida real no explotan, pero lo estáis haciendo muy bien. Perfecto. Venga, un poquito más. Luis, levanta tu globo que vean cómo queremos el gol de estándar. Vale, ya. Dejad de inflar que nos quedamos sin experimento. Vale, globos arriba ahora. Muy bien. Perfecto. ¿Qué ocurre ahora? Ahora, esos globos que veis ahí son globos que están como alterados, ¿no? Esos globos tienen como defectos. Son globos que están simbolizando la inflamación, cuando no pueden respirar, cuando las mitocondrias, que son las calderas... Mira, ahí tenemos... los señores de esta sala, ¿cómo se llama usted? Alejandro tiene otro globo pera maravilloso. Y usted también. Tony. Perfecto. ¿Qué ocurre aquí? Pues que esos globos, sabemos que las mitocondrias generan el calor generan el calor y la transferencia de energía. Lo que ocurre en este caso es que las mitocondrias no dan... Levantad los globos, no seáis vagos con las manos, hombre. ¿Qué ocurre ahí? Que petan, porque no tienen ni oxígeno suficiente ni las mitocondrias dan abasto. Entonces, aparece algo que se llama inflamación. Se empiezan a irlos lanzando para atrás. Estos son las citoquinas proinflamatorias. Citoquinas proinflamatorias que aparecen, son como chillidos que lanzan los globos, en tensión lanzan chillidos diciendo ¡socorro, socorro! ¡Auxilio! ¡Que no puedo más! ¡Que no puedo respirar! Y como veis, las citoquinas proinflamatorias no se quedan quietas donde está el adipocito, se van
por todas partes. La inflamación, por eso, es generalizada, no se queda localizada en el abdomen. La inflamación llega incluso al cerebro. Entonces, ahora, con las citoquinas proinflamatorias dando vueltas, generando ese proceso inflamatorio, lo que ocurre en la inflamación es que a los electrones que están en pareja en las células, lo que hace es que los separa, como la radiación solar, y se generan radicales libres. ¿Dónde están los globos negros? Eso es, Susi. Ahora, todos globos arriba. ¿Y veis los globos negros? Esos son radicales libres. Déjame que lo grabe yo desde aquí, que está quedando muy bonito. Sujetadme arriba los globos un segundo. Los globos rojos, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Dónde están las citoquinas proinflamatorias? Ahí tenemos la inflamación, radicales libres y citoquinas proinflamatorias. Eso es, muy guapos todos. Bueno, pues lo que ocurre en este caso es que esos radicales libres, los globos negros, que no habéis levantado la mano, dejadlos un poco arriba, eso es, trabajado un poco, esos radicales libres son los que intentan unirse a otros electrones para coger el equilibrio y estar en pareja, y entonces dejan otro radical libre, que va a romper otra pareja, que va a romper otra pareja. Y así empieza un proceso cancerígeno. Y toda esta revolución que hemos hecho aquí, muy bien las citoquinas dando guerra, es que eso es lo que hacen, están guerreando por el cuerpo. Esto es la inflamación. No es que me tomo unos edulcorantes y me sientan mal y eso me inflama. No, la inflamación es esto. Hemos tardado un rato en generar inflamación. Pues en el cuerpo se tarda mucho más. Por eso se llama inflamación crónica de bajo grado. Dejad de jugar ya. Ya está, ya se acaba. Bueno, muchísimas gracias por la ayuda, ¿eh? ¿Qué he hecho con el pasador? ¿Qué has perdido? ¿He perdido el pasador? Ah, está aquí. La cuestión es que esto es importante para entender ahora cómo van a funcionar los fármacos y cuál es la diferencia entre una persona, esto es un artículo de la Asociación Americana del Corazón, en la que tenemos la mitad de una persona normal y la otra una persona con obesidad, donde aparece arriba los adipocitos, la grasa parda. Tiene más grasa parda que la persona con obesidad. Tiene menos grasa visceral. Tiene más leptina. La leptina, que es la hormona que genera la saciedad. Lo que pasa es que las personas con obesidad son resistentes a la leptina, igual que son resistentes a la insulina. Sabemos que las diferencias entre el tejido adiposo blanco y pardo, para empezar, están en distintas partes del cuerpo. Antes pensábamos que el tejido graso pardo solo estaba en los recién nacidos para darles calor. Ahora sabemos que está en los adultos también y que incluso tiene muchos beneficios. Es decir, podemos hablar de grasa buena y grasa mala, por decirlo de alguna manera. Aunque a mí no me gusta llamar grasa mala a la que os acabo de enseñar, porque la necesitamos para vivir, si no nos moriríamos. El adipocito blanco se puede transformar en el adipocito beige, generando más mitocondrias, más calderas energéticas. Si los adipocitos tienen más calderas energéticas, ¿qué hacen? ¿Gastan más? Si gastan más, quemo más calorías. ¿Cómo conseguimos eso? El browning, que se llama, que no es lo de comer, es hacer marrón, ¿vale? No nos confundamos con esto, se consigue principalmente mediante el ejercicio físico, que vale para todo, hasta para generar grasa parda, y mediante la exposición al frío, y esto lo vamos a aclarar ahora, también mediante algunos fármacos que están en estudio, también mediante alimentos, sobre todo los que llevan picante, porque la capsaicina puede generar ese picor, aunque el efecto es limitado, incluso los que tienen mentol, porque el efecto frío que causa en la boca se ha visto que puede engañar de alguna manera al cerebro, como cuando pasamos frío, pero son efectos muy limitados que son precisamente los que nos gustan en las redes sociales, y por eso hay que explicarlo. Hay un proyecto en Granada, el Actívate, de un grupo de trabajo que ha hablado sobre la importancia del tejido adiposo marrón en las personas con sobrepeso y obesidad. Las personas que tienen tejido adiposo marrón con sobrepeso y obesidad tienen un fenotipo más saludable. Vamos a empezar a hablar de los fenotipos, de fenotipar la obesidad. Es decir, aunque tengan obesidad y sobrepeso, si tienen más grasa parda, están más protegidos, porque generan más batoquinas. Batoquinas, bates de Brown Adipose Tissue, ¿vale? Batoquinas. Los que me conocéis seguro que me habéis oído hablar hasta la saciedad de las superquinas, que es la polipíldora antiinflamatoria que se genera en el músculo cuando hacemos ejercicio y que es un antiinflamatorio natural muy potente. Hacemos ejercicio, generamos superquinas. El tejido adiposo marrón genera batoquinas. ¿Y las batoquinas qué son? Principalmente antiinflamatorias, reguladoras, van a regular los sistemas. Por eso una persona, si tiene más tejido adiposo marrón, porque aunque tiene sobrepeso y obesidad, hace ejercicio y tiene esa grasa parda, esos adipocitos marrones, que se llaman marrones
porque, como veis ahí, se ven más oscuros, porque tiene más mitocondrias, como un dálmata que lo ves a lo lejos, como tiene más manchas, se le ve más oscuro. Pues se llama tejido adiposo marrón. También está el beige, pero eso lo dejamos para otro día. Como os decía, en redes sociales nos lo llevamos a esto. Bañarse en agua fría ayuda a adelgazar y a llevar una vida más feliz. ¿Somos felices? No lo compras, ¿verdad? Yo tampoco. Sobre todo porque hay un Plus One que es de este año, de 2025, en el que habla de los efectos del agua fría en el bienestar. Una revisión sistemática de todo lo que se sabe sobre meternos en agua fría, que si abres Instagram, te ves a un chaval en calzoncillos en una poza y parece que eso, ¿verdad? ¿A que sí? Y parece que eso es lo más, ya da igual, porque yo me he metido en calzoncillos en agua fría. Pues es como preocuparte del timbre de una bici cuando no tiene ruedas. Hombre, si tienes todo perfecto, como los que se meten en la poza, pues igual te ayuda al final. Pero a Mari Carmen no le va a servir para nada si no hace el resto de las cosas. Porque los resultados de este estudio dicen que un incremento puntual, o sea, que después de la inmersión en agua fría, se vio un incremento puntual en marcadores inflamatorios, que es bueno, un poquito de inflamación, ese estresor como el que genera el ejercicio físico, ¿vale? Ese puntito de estrés está bien, pero la reducción del estrés 12 horas después se observó, pero luego ni a las 24 ni a las 48 horas. El ejercicio físico de manera sostenida sí genera reducciones de estrés de manera sostenida. Y luego tampoco hubo diferencias significativas después de la inmersión, ni una hora después. Sí que ha habido un estudio de gran tamaño donde se ha visto que pues, esas duchas frías o terminar con agua fría podría tener efectos. Habría que investigarlo. Pero que realmente esa no es la clave y los efectos del agua fría en la inmunidad y en la de reducción del estrés son mucho menores que el ejercicio. Entonces, si Beckham se quiere meter en la poza, pues fenomenal, porque ya lo hace todo perfecto, el muchacho le queda todo bien, hasta el agua fría. Pero que nosotros no suframos innecesariamente y preocupémonos de lo importante. ¿Qué es lo importante? Pues esto, que igual que hablaba Areteo de Capadocia de diabetes y nosotros hablamos de obesidad, ahora, en este paper de 2022, se empezó a hablar de obesidades, no obesidad, obesidades. Distintos tipos de obesidades, de ahí fenotipar la obesidad, y la obesidad como un conjunto de enfermedades. El centro, las gallinas que entran por las que salen, eso es de toda la vida. Aumento de la energía, energía que sale, pero eso no es simplemente por la voluntad, eso es porque hay factores genéticos y epigenéticos, eso es porque hay personas que genéticamente, incluso ¿cuánto? Entre un 40 y un 70%, que eso es como te lo digo todo y no te digo nada, ¿vale? Pero entre un 40 y un 70% puede afectar la genética. Eso puede hacer que aumente la absorción, que tengamos también bacterias más firmicutes de las que se quedan, de las que son capaces de extraer energía de la fibra, cuando los que tienen más bacteroidetes ya sabemos que no. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? El control neuroendocrino, que es el que me importa mucho, del que vamos a hablar ahora. Cómo tenemos el cerebro descontrolado. Dice Javier Butragueño que a él no le gusta cuando se habla de alimentación consciente. ¿Por qué? ¿Qué os parece la alimentación consciente? Es como si hablas del pis consciente y tienes problemas de incontinencia urinaria. Se me acaba de ocurrir ahora, no es el ejemplo más elegante. Pero ¿cómo podemos hablar de alimentación consciente de una persona que tiene desregulados los mecanismos de saciedad y de la ingesta? Es lo mismo que si le dices a una persona con incontinencia urinaria, el pis consciente, tú concéntrate. Pero si no funciona. ¿Cómo te vas a concentrar en no comer si tu cerebro tiene hambre? ¿Cómo te vas a culpar a una persona que te dice, yo es que no como tanto? Y decimos, no, miente. Claro que la gente miente, pero la ecuación de Harris-Benedict, venga, le doy un adipocito a quien sepa de qué año es la ecuación de Harris-Benedict. ¿De qué año es? O quien se quede más cerca. ¿De qué año es la ecuación de Harris-Benedict que estudiamos todos en la carrera para ver la cantidad de calorías que gastamos al día? Esa fórmula. ¿Del? Te voy a dar una por valiente, pero estás muy lejos. ¿Alguien más quiere jugar? Lo tengo. ¿1800? ¿Cuánto? Bueno, 1800. 60. Me estás quedando más lejos todavía. Pero está entre medias. Entre 1860 y 1900, ¿qué has dicho? 20. Ah, 1920. Había entendido 30. 1920. Ah, pero aquí no habíais dicho 1920, ¿no? No. 1910. La verdad es que ya os digo, teniendo Google en la mano como tenéis, ya es para que hubiera vaciado la caja de adipocitos. Venga, al de 1920. Ay, pues la pasáis. 1918. 107 años. Estamos midiendo las calorías con una fórmula de hace 107 años.
Si hacemos una calorimetría de verdad, vemos que la persona que le da 1.700 le sale 946. Le ponemos una dieta de 1.300 y decimos, mentirosa. No, es que todavía tiene un superávit de 400 kilocalorías. Esta diapositiva es de Andrea Ciudín, que es una de las investigadoras más importantes que tenemos en este país en obesidad ahora mismo. ¿Qué más ocurre en el cerebro de una persona con obesidad? Que tiene menos receptores de dopamina y genera menos dopamina. ¿Esto a qué nos afecta? A que si esto me lo regalaron cuando compré los globos el otro día, en el chino me regaló esto. Yo sé que nadie ha comprado tantos globos nunca. Me dijo, esta noche fiesta. Y pues, luego le voy a llevar una foto de la fiesta. Digo, me va a venir bien para esto. Una persona que no tiene ningún problema de regulación, a lo mejor se come estos 3 bombones y le va bien. Una persona con obesidad libera menos dopamina. Como libera menos dopamina, que yo la simbolizo con este emoji, el de los ojitos de estrellitas, de qué bien, qué bien, qué bien, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, anticipación del placer, a lo mejor necesita la caja entera de los Ferrero Rocher. Tienen menos sensación de saciedad. Liberan menos dopamina. Este es un estudio de 2016, donde ya se vio esto. Pero es que esto también no solo nos afecta a querer comer más, sino que nos afecta, este estudio concretamente está orientado a la inactividad física. Porque, claro, el efecto placentero que te genera el ejercicio, a estas personas no se lo genera tanto. Y claro, si no me genera tanto placer los bombones, me como más. Pero a la cinta no me subo el torratete, ¿a qué no? Pues eso es lo que pasa. Está vinculado al sedentarismo. Este estudio también es muy interesante, de 2001, en el que empieza a fenotipar y a clasificar los distintos tipos de hambre. ¿Sabéis que yo hablo de 5 tipos de hambre? Yo lo he adaptado un poco al hambre Dragon Khan, el hambre si culo veo culo quiero, para hacerlo un poco más divulgativo, pero me baso en esto. El hambre del cerebro, la gente que se sienta a comer y no está saciada. El hambre de las tripas, ese hambre es el que al rato vuelves a tener hambre. El hambre emocional y los quemadores lentos, como la señora que hemos visto anteriormente, que en realidad la calorimetría le daba 900. Hay personas que son quemadoras lentas. Y todo esto no lo estamos teniendo en cuenta cuando decimos, ¿cuál es el IMC? El peso entre la altura al cuadrado. Todo esto no se ve. Por eso hay que hablar de obesidades y no de obesidad. Y yo os recomiendo, como material, que busquéis información en la guía Giro, que es una guía que se ha publicado en noviembre de 2024. Ahí tenéis el QR, pero si no, podéis también buscar guía Giro, en la que hay un montón de recomendaciones y empieza hablando de por qué tenemos que hablar de esto. ¿Y por qué la he traído? Pues porque tienen un capitulito dedicado a la importancia de la farmacia comunitaria en el manejo de la obesidad. Y nosotros tenemos que ser parte de esto y abrazarlo también. En la guía Giro se habla de qué porcentaje de población adulta, sobrepeso, obesidad, fijaos qué datos, 55% y 18% de obesidad. Se habla de todos los factores a los que pueden influir. Claro que la obesidad es un factor de riesgo para todas estas patologías, pero también es una patología en sí misma, porque todo este guirigay que hemos visto aquí, toda esta inflamación, ya genera daños. Esto genera un daño, por eso la gente está fatigada, no solo porque esté cansada, no solo las articulaciones, sino porque genera una inflamación sistémica, aparte de que vaya a tener complicaciones respiratorias, cardiovasculares, relacionadas con la enfermedad mental. Y ellos plantean el algoritmo para el tratamiento de la obesidad. Innegociable ofrecer y mantener tratamiento médico, nutricional, actividad física, intervenciones conductuales. Personalizadas. Eso es, como dice Cristina Mitre, la cara no es negociable, pues para la guía Giro este tratamiento, esta triada no es negociable. Pero si la respuesta es insuficiente después de 3 meses, en las personas que está indicada se puede iniciar tratamiento farmacológico. Y se habla de cómo combinarlo con la VLCD, las dietas muy bajas en calorías. Bueno, podéis profundizar en esta guía, creo que es interesante y que la compartáis con los equipos de la farmacia porque es lo más actualizado que hay. En 2023, el descubrimiento del año, ya venía anteriormente, según la revista Science, era los fármacos para la obesidad. ¿Y por qué traigo Viagra? Pues porque a mí me recuerda muchísimo todo lo que está ocurriendo con los fármacos con Viagra. Cuando ocurrió esto, que fue hace más de 25 años, Viagra vino a solucionar un problema, la disfunción eréctil, para el que no había nada que tuviera evidencia, ni la macandina, ni nada de estas cosas. Realmente tenía la evidencia que tiene Viagra. ¿Qué ocurrió al principio? Que daba mucha vergüenza, como los fármacos ahora, nadie confiesa que lo está usando, aunque lo usa muchísima gente, que había mucha demanda, que había mercado negro. Con el tiempo
se ha ido regulando y ha ido bajando muchísimo el precio. ¿Os acordáis de lo que costaba Viagra, no? Hace 25 años y de lo que cuesta ahora. Esto es cíclico en la historia. ¿Cómo funcionan estos fármacos? Estos fármacos funcionan como un enchufe en nuestro cerebro, en nuestras tripas, en nuestros intestinos, en muchas zonas del cuerpo, que se enchufa en receptores simulando lo que realmente debería ir ahí. En este caso, los agonistas GLP-1. Tenemos los GLP-1, ¿no? Los GLP-1, que son los primeros que aparecieron, un agonista, el agonista GLP-1, que se enchufa. Yo lo llamo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se lo podéis explicar así a los pacientes. En nombre del Padre, actúa en el cerebro, se enchufa los receptores de la saciedad, sin haber comido. ¿Qué es el GLP-1? Las incretinas son unos péptidos que se segregan en el intestino y lo que hacen es que cuando comes, igual que se segrega la insulina, se segregan unos péptidos que por un lado se enchufan en el nombre del Padre en la cabeza y te generan saciedad, en el nombre del Hijo en el estómago ralentizan el vaciamiento gástrico, se te queda la comida más tiempo y entonces pues hay gente que tiene sensación de náusea, y en el páncreas se enchufan también y liberan la insulina. Cuando nosotros nos inyectamos estos péptidos, la semaglutida, en este caso, ¿qué conseguimos? Pues que nos enchufamos en los mismos receptores sin haber comido. Estamos saciados, se ralentiza el vaciamiento gástrico y liberamos insulina. Este era el primer efecto, por eso se utilizaban para pacientes con diabetes tipo 2. Luego se vio que tenían mucho más efectos. Yo lo cuento así de simplificadito, pero ahora voy a poner una diapo que es preciosa. GLP-1 es la espina dorsal de todos los tratamientos para la pérdida de peso. GLP-1 tenemos ahí la semaglutida. Tenemos la semaglutida y luego abajo tenemos las orales también, el ortolipron, que está en estudio, pero al lado de la columna vertebral van apareciendo otros distintos. ¿Qué tenemos a la izquierda? GLP-1 más GIP. ¿Ese cuál es? La tirzepatida, el que lleva desde julio con nosotros en las farmacias. GLP-1, semaglutida, puede tener unas reducciones de un 10%, pero la tirzepatida de un 25%. ¿Por qué? Porque no tenemos solo un enchufe. Tenemos muchos receptores y a lo mejor hay personas que no son respondedores para un enchufe, porque les funciona mejor el otro enchufe. Entonces, más seguridad, más potencia, más efecto en la pérdida de peso. Pero es que, como veis ahí debajo, tenemos al triple, que viene después, la retratutida, que no hay quien los pronuncie. Ese está en estudio también. Triple con glucagón, que en principio podría parecer un contrasentido, pero tiene su porqué, es complicado. Y en el otro lado tenemos los que tienen amilina, los que tienen el péptido Y. Todo esto, luego os voy a poner una diapo, todos estos son los que están en estudio. Muchos en fase 2, muchos en fase 3 ya. Es decir, que estamos ahora con la semaglutida y con, entre paréntesis, con el Ozempic y con Mounjaro, que les gusta llamarlo Mounjaro, no Mounjaro, pero viene un camión muy grande. En este paper, que es de febrero del año pasado, el pipeline de las medicaciones, los que vemos ahí, GIP, GLP-1, glucagón, amilina, es que GLP, como os he dicho, tiene esos tres efectos en el cerebro, el páncreas y el intestino. Aumenta la lipólisis, pero también se ha visto que tienen muchos efectos cardioprotectores. Aquí viene el gran melón, la cardioprotección. Y ya hay evidencia de que realmente tienen efectos cardioprotectores en la prevención de enfermedades cardiovasculares, de la insuficiencia cardíaca. Los GIP también, pero es que incluso disminuye la resorción ósea. Fijaos. El GLP-1 aumenta la náusea, el GIP disminuye la náusea. Por eso hay fármacos que unas personas van a tolerar mejor que otros. Por eso tiene que ser individualizado el tratamiento. Pero luego tenemos el glucagón, que tiene esos efectos. La amilina. La amilina es el CagriSema, el que ha salido el estudio. Hace poquito, ¿lo habéis visto? Y habéis visto que realmente, en este caso, cuando salió el estudio que tenía un 22%, fue como un palo. Pero es un 22%. Ya, pero es que los hay del 25%. Es que esto es muy loco. Es muy loco porque todos vamos al máximo, al máximo. Y es un error, porque realmente puede que, aunque sea un 22% de peso, CagriSema sea más interesante para algunos perfiles de pacientes que otros. Porque esto no es café para todos. Va en función de cómo tengamos los enchufes por el cuerpo. Porque los receptores están en todo el cuerpo. Y el péptido Y. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que sabemos en este estudio? Lo que se vio y lo que tenemos más o menos claro es que para diabetes tipo 2, para desórdenes cardiorrenales, para la obesidad, pero en investigación, enfermedad del hígado, enfermedad hepática, Parkinson, Alzheimer, muchísimas cosas que todavía no están en ficha técnica, pero que probablemente vendrán. Y lo que sí que sabemos es que para infarto, para insuficiencia cardíaca,
sí que hay evidencia y todo esto se va a ir ampliando. ¿Estamos ante la píldora mágica? Estamos ante algo muy, muy potente y que tenemos que tratar con mucho respeto, cosa que no se está haciendo, y creo que nosotros como primera línea, los farmacéuticos, somos los primeros que tenemos que generar esta sensibilidad, porque en lo que se ha descubierto, o sea, esto es como un paso de gigante, ¿no? Que no es que se haya descubierto ahora, es que esto viene de hace muchísimos años, pero ahora es cuando se ha hecho clic. Este es el de la retatrutide, que viene ahora, el triple receptor, los orales, GLP-1, y luego estos que vienen, que son los que llevan anticuerpos monoclonales, el que lleva bimagrumab, que estos sirven para no perder masa muscular, que está muy bien porque una de las cosas que se achaca mucho es que se pierde masa muscular, y es cierto que se pierde masa muscular como cuando haces una dieta muy baja en calorías, que también se pierde mucha masa muscular. Entonces, estos fármacos podrían servir para mantener la masa muscular, ojo, no la función. La función se consigue con el ejercicio de fuerza. Tú puedes mantener la masa, pero no solo importa la cantidad de masa que tengas. Una persona con obesidad tiene mucho músculo, porque tiene que arrastrar todo su cuerpo, pero no es un músculo funcional. O sea, no solo hay que hablar de cantidad de músculo, sino de calidad. O sea, igual que hablamos de grasa, ya sabemos que no es lo mismo la de aquí que la de aquí, pues el músculo no es el mismo el que funciona bien que el que no funciona. Entonces, esta diapo de Cristóbal es muy interesante, porque aquí tenéis toda la investigación que hay. Tenéis arriba Saxenda, Wegovy y Mounjaro, que son los que están aprobados hasta 2024, pero lo que viene, CagriSema, que es el del estudio que os decía ahora, el retatrutide, que es el que viene, y estos están ya en fase 3. Y el orforglipron, este es el oral. Y estos vienen para finales del 26, en principio. Es decir, que esto no se acaba aquí, que esto es infinito. Y estos son unos pequeñitos de los que están a la carrera. ¿Qué es lo súper interesante? Marian, sí. te quedan 2 minutos que vamos a dejar un poco de palabra. Uy, me queda un montón de hablar. Habrá que dejar menos de que hablen ellos y tengo que hablar yo un poquito más. Solo un poquito, perdóname. 9 de cada 10 pierden el 10% y 8 de cada 10 pierden el 15%. Es decir, que desaparece el concepto de no respondedor con los fármacos nuevos. El futuro, un montón de aplicaciones en distintos órganos. Y que incluso, este paper es súper interesante porque es que es de antes de ayer, desde el 7 de marzo. ¿Y qué se ha visto? Que son capaces de modular incluso los comportamientos, que nos apetezcan más unos alimentos que otros. Se habla también de cómo afecta al consumo del alcohol. Este también es de marzo de 2025 y que habla de que las mujeres, mira, algo teníamos que tener bueno, somos más respondedoras que los chicos. Es decir, esto no para. Y mientras tanto, en el mundo tenemos a Oprah Winfrey y las Kardashian y los medios banalizando. O a Hollywood se le ha puesto cara de Ozempic, ¿por qué puedes parecer 10 años mayor? Bueno, pues también hay cara de runner y no pasa nada. Cuando uno pierde grasa, la pierde de la cara también. Esto es así. O que Kourtney Kardashian ha hecho un laboratorio, una empresita, mejor dicho, LEM, empresa especializada en bienestar, que no lleva CBD con suplementos, que aumenta la energía, con un montón de estilo, y esto es... GLP-1 Daily se llama su suplemento. GLP-1 Daily. Claro, está jugando con la ciencia. Tú no puedes llamar GLP-1 Daily. Bueno, puedes hacerlo, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente se confunde. Puede llevar berberina. La berberina puede tener un impacto relativo en el control de la glucosa, pero no es ni mucho menos un agonista GLP-1 como los fármacos estudiados. Pero te vende unos collares. ¿Veis la pastilla que mona que hay ahí dentro? 200 pavos cuesta el collar. Esto es contra lo que hay que luchar, no contra la persona que utiliza el fármaco y estigmatizarlo, porque realmente esas personas no respondedoras, que tienen esa resistencia metabólica, que no tienen sensación de saciedad, porque esos adipocitos que habéis hecho vosotros no generan la señal de saciedad, porque esa señal de saciedad se genera en parte en los adipocitos. Si están así como lo hemos hecho, no van a tener esa sensación de saciedad, no necesitan un collar, necesitan un fármaco. Alimentos GLP-1, ahora también. Hay que tomar alimentos GLP-1. ¿Cuáles son? ¡Oh, sorpresa! Los pescados grasos, las nueces, las proteínas, los huevos. ¿Qué chorrada es esa? Como lo de la alimentación antiinflamatoria. La alimentación es una intervención nutricional con los alimentos, que son la dieta mediterránea nuestra, evolucionada, basada en alimentos integrales, en frutas y verduras. Pero no hay que hacer alimentación antiinflamatoria, alimentación probiótica y alimentación GLP-1. ¿Qué locura es esa? Eso es marketing. Lo que necesitamos es una alimentación basada en estos alimentos, que sirven prácticamente para todo lo que necesitamos. Alimentos GLP-1, ahí tenemos el pico, pero es como la insulina. Tú comes, liberas insulina y luego cae.
El GLP-1 también se eleva cuando come fármaco, luego cae. Cuando tú te inyectas el GLP-1, lo tienes sostenido, porque te estás inyectando o todos los días o semanal, o incluso podrá ser mensual. ¿Qué podemos hacer? 5 cositas. No sé. No, me acaban de decir que está tan interesante que te dan 10 minutos más. ¡Ay, gracias! Por petición popular, ¿eh? Gracias. No sé quién lo ha pedido, pero me parece bien. ¿Qué podemos hacer nosotros de la oficina de farmacia? Pues lo primero, formarnos para comunicar. Porque lo primero que tenemos que hacer ni siquiera es saber del tema, es saber cómo hablar con el paciente. Y en la guía Giro tenéis cómo. Y tenéis este documento de la EASO, de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, que se llama People First Language. Lo podéis descargar también. Aquí habla de que en lugar de etiquetar a las personas por la enfermedad, hay que ser conscientes y aprender a hablar de las personas cómo. Y te dice pues, cositas sencillas, que todos son patitas que metemos en el día a día. Hablamos mucho del lenguaje inclusivo, pues también hay que hablar del lenguaje inclusivo, no solo en la discapacidad, sino en las personas con obesidad. No se habla de personas obesas, no se habla de personas diabéticas, no se habla de obesos mórbidos. No, tenemos que empezar a desterrar esas palabras, aunque las hayamos estudiado, las hemos estudiado todos, pero esas palabras tienen una carga negativa, que son agresivas para el paciente, y hay estudios también donde se ha visto que si el paciente está frustrado es menos probable que pierda peso. Entonces, tenemos que eliminar esto. ¿Cambiar el nombre? Pues están buscando nombres, pero esto es... Mira, yo que quiero a esta gente, pero de marketing saben muy poco. Y esto de enfermedad crónica basada en la adiposidad. Adiposity Based Chronic Disease o ABCD. Yo no lo veo, a ver si les ayudamos un poco entre todos, porque habría que llamar algo que suene desde dentro, ¿no? Que, si, obesidad, nos aparece una persona grande en la cabeza, pero decimos persona con diabetes, no. Pues habría que buscar, pues buscan adiposidad, adipología, enfermedad metabólica, algo que suene a tripas. Pero si no lo han conseguido yo, no lo vamos a conseguir en los 5 minutos que me quedan, ¿verdad, Mercé? No. Así que sí. Formarnos en los fármacos, os remito de nuevo a la guía Giro, porque aquí hablan, incluso, ya en la siguiente diapo que veíais antes, en la que hablaba de fármacos, los fármacos que tenéis arriba, liraglutida, semaglutida, tirzepatida, incluso cuáles son más específicos, lo ves ahí, semaglutida para enfermedad cardiovascular, para insuficiencia cardíaca, la tirzepatida, es decir, cada uno, o la artrosis de rodilla, se utilizan mucho en osteoartritis, no hemos hablado del hueso, pero es fundamental también. Entonces, algunos son más específicos que otros. Aquí podéis encontrar información. Y esto ya es la pera limonera en la que tenéis incluso los efectos secundarios comunes, que los tienen, por supuesto, como cualquier fármaco, pero son fármacos muy seguros. Por supuesto que tienen sobre todo la náusea, la diarrea, el malestar existe, y luego hay problemas que pueden estar asociados a tiroides, a páncreas, y por eso es necesario la prescripción médica. Pero, en segundo lugar, después de saber cómo hablar y entender la teoría, no juzgar. Os voy a poner un ejemplo que no es mío, que es de Andrea Ciudín, pero me encanta, y es el de la tiroides. Viene una persona a la farmacia por un Eutirox, se lo damos, y al mes siguiente viene y se lo damos, y al mes siguiente viene y se lo damos. ¿Algún problema? No, porque lo necesita, porque no genera hormona tiroidea, ¿no? Sabemos que hay personas que no generan incretinas, y las personas que no generan incretinas necesitan administrárselas de manera exógena. A lo mejor de manera crónica, a lo mejor para siempre. No por una cuestión de estética, sino porque no están generando esas hormonas. Pero es que nosotros tenemos la cabeza del gordo en la cabeza y de que tiene la culpa porque es un hambrón. Pero no estamos, y perdóname la expresión, pensando en lo que ocurre en su cuerpo. Es como la tiroides, es como la EPOC. ¿Por qué? Porque la EPOC, que deje de fumar, llega a un punto de no retorno en que la bronquitis deja de ser reversible. Y aunque dejes de fumar, la persona necesita broncodilatadores para toda la vida. Pues esto es igual. Hay un punto de no retorno en el que la persona, aunque lleve una dieta, alimentación y en la que haga ejercicio, va a necesitar fármacos para toda la vida. Es igual, es fisiología. 4, consejo nutricional. Tenemos el plato de Harvard. Yo os animo a que miréis las guías canadienses que realmente son súper interesantes. Hay un apartado dedicado a alimentación, a fármacos, a todo. Y me gusta mucho el Find Your Way de los suecos, porque es muy simple. Te habla de lo que tienes que comer más, lo que tienes que comer menos y de lo que tienes que cambiar. Yo esto lo he adaptado en el Tu cerebro tiene hambre, a los pilares de la dieta. Lo he adaptado lo que hacen los suecos, porque los suecos no hablan de lentejas. Entonces yo me he traído las lentejas y las especias y las he puesto aquí. Entonces, bueno, realmente es adaptar. Esto lo tenéis en mi libro, no hace falta que haya foto, lo podéis comprar. Eso es en serio, sin problemas.
el semáforo rojo, ámbar y verde de las dietas, ¿vale? En el que formas fáciles de explicar a la gente. ¿Las dietas altas en proteínas son tan malas? Pues realmente se ha visto que no. Se ha visto que el 0,8 gramos por kilo de proteínas que nos han hecho toda la vida, pues ahora se puede aumentar un poco más, sobre todo si hablamos de perder peso o de mantener peso. Se habla de 1,2, 1,5 y ha salido un paper este año que incluso para mantener pérdidas de peso, incluso por 2 o por 3, que puede parecer muy loco, pero si la proteína es de calidad puede ser útil en determinados contextos. Pero desde luego hay que multiplicar más que por 0,8. Actividad física, y aquí hablo de mi amigo Javier Butragueño, porque publicó un paper en junio en Nature, que es pionero en hablar de la alianza metabólica entre el ejercicio físico y los fármacos. Los fármacos consiguen beneficios, el ejercicio también. Si los juntamos, tenemos la pera. Lo hizo con su colaborador Jonathan Ruiz. Esta es una imagen de su paper. Tenemos en rojo los beneficios de la farmacoterapia y en azul los del ejercicio. Los puntitos que os enseñaba antes del cuerpo, imaginaos si sumamos lo rojo a lo azul. Conseguimos un efecto mucho mayor. Y sobre todo con adherencia y sostenibilidad en el tiempo. Hablamos de las exerquinas y de las mioquinas, que hace 20 años no las estudiamos en la facultad, los que salimos de allí hace más de 20 años. Este paper también es de hace muy poco. El papel de las superquinas, de las exerquinas, la polipila natural que genera el músculo cuando hacemos ejercicio y que tiene efectos antiinflamatorios. Eso es lo que genera todos estos puntitos azules. Aparte de que el ejercicio consigue que tengamos más capacidad cardiovascular. Yo he intentado llevar este concepto de las superquinas allá donde voy porque yo no lo conocía. Cuando el doctor Javier Butragueño me lo explicó, yo no lo conocía. Y ha sido la clave para que yo entienda que el ejercicio no va de quemar calorías simplemente, porque si lo enfocamos a quemar calorías no conseguimos nada, porque realmente para quemar una palmera de chocolate hay que correr más de media hora. Es decir, el ejercicio no va por ahí, los beneficios son, vamos a tener más grasa parda, vamos a tener más superquinas y la buena noticia es que parece que una sesión de fuerza semanal, y hay evidencia de esto, es suficiente para inducir ganancias de fuerza en principiantes. Esto yo le pedí al doctor Javier Butragueño, como me fascinó, que diseñara una rutina que la llamamos TRIS-TRAS, TRIS, tren inferior y superior, TRIS, TRAS, trabajo de abdomen sexy, hay que ponerlo bonito, porque claro, todas estas cosas a la gente le importan poco. Pero si tú le dices haz un TRIS, TRAS y además que esas mínimas dosis son de 10-15 minutos al día, que en 10-15 minutos al día, empezando por, allá hablando de uno a la semana, nosotros hablamos de 2 para empezar, lo ideal es que sean más, en 16 semanas se observan beneficios. Y lo que hicimos fue hacer un curso para que la gente pudiera hacerlo en casa. Y la respuesta funciona porque esta soy yo haciendo mi primer TRIS, TRAS con mi moco colgando. Es decir, no me escondo. Esto no le gusta a nadie. ¿Por qué continúa al día siguiente? Pues porque eran 10-15 minutos. Dije, total, por 10-15 minutos otro poquillo más y así llevo 2 años. Y la cuestión de esto es que la gente consigue la adherencia porque son dosis mínimas. No tiene que ir a un gimnasio, que es un lugar hostil. Y podemos recomendar a las personas que busquen, sobre todo si tienen obesidad, un entrenador personal. Pero si no tienen patologías que lo impidan, pueden hacerlo en casa. Esto ha supuesto que hayan sacado nuestro programa en el Hola, en La Razón, en el ABC. Esto está muy bien porque llama mucho la atención, poder entrenar en casa de forma sencilla. Pero a mí lo que me vale es esto, que la gente manda las analíticas, y esto no es ciencia, esto es mi experiencia, y llevamos desde el mes de octubre con esto, pero que con el TRIS-TRAS, entrenando fuerza y el cerebrito, cambios en la alimentación, se consiguen, como veis, mejoras en los parámetros. Gente que dice que no hace ejercicio desde el instituto, a punto de cumplir 51 y está enganchada. Gente que después de 25 años, que estamos todos igual, pero es necesario. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en la farmacia tenemos las gomas y nosotros podemos vender las gomas en la farmacia, igual que vendemos para hacer la fuerza. Que las venden en Amazon, pues vamos a ser nosotros. Y la gente que hace entrenamiento de fuerza, y ahora ya me pongo comercial porque no sé cómo venderos esto, va a necesitar creatina, porque no la va a necesitar, pero realmente es uno de los suplementos que realmente, de los pocos que sí que tiene evidencia, y es muy interesante, incluso a nivel cerebral. ¿Y quién vende la creatina? Las influencers, por Dios bendito. Nosotros tenemos que ser los reyes de las gomas y de la creatina y de las proteínas, porque nosotros sí sabemos de estas cosas. Entonces, esto lo digo yo, no, lo dice la OMS. ¿Por qué? Porque las gomas están en el documento de la OMS. Y vosotros tenéis esto, que os avala. No sois prescriptores de ejercicio, pero podéis recomendar y aconsejar, igual que aconsejáis nutricionalmente, aunque no seáis nutricionistas, los que no lo sois. Ahí tenéis, el tío de las gomas.
Esto es un documento de la OMS, lo podéis tener en la farmacia, en una tabla y enseñárselo a la gente. Entonces, ya termino. Lo de caminar, que está muy bien, también, no os olvidéis decírselo a la gente, que también hace. ¿Es que vale caminar? No vale, claro que vale. El lema de la OMS, todo movimiento cuenta. Más de 3.500 pasos, incrementos de 2 a 5. No vale, no hago 10.000, pues haz 3.700 y subes todas las semanas un poquito. Eso sí, a lo Rajoy, ¿vale? Hay que hacerlo a lo Rajoy porque si no, no vale, no comiendo pipas. Y lo último, generar conciencia. El 5+1 consejo, generar conciencia, que salgamos de aquí pensando que realmente somos los guardianes custodios de los fármacos para la obesidad y que tenemos la oportunidad de hacerlo diferente. El acueducto de Segovia, como lo veía aquí Areteo de Capadocia, hace 1.800 años, que no tardemos 1.800 años en darnos cuenta que estos fármacos realmente pueden cambiar la vida de las personas, porque vivir es lo realmente urgente. Muchísimas gracias. Vamos a dar 5 minutos para preguntas y luego, como sé que has escrito, creía que eran 7, son 8, porque Son me has 8. dicho que había uno infantil Sí. que ha salido hace poco y he visto a alguien que traía Sí, tu si alguien ha libro. traído el libro, me quedo a firmarlo. No os Luego te preocupéis. quedas a firmarlo, perfecto. Damos voz a la sala. Yo me he quedado un poco con la película. ¿Va a pasar con la semaglutida y todos estos nuevos fármacos como con la insulina? Falta insulina, ponemos insulina, falta incretinas. ¿Damos los análogos? Es algo similar lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que realmente hay personas, hay tipos de obesidades que no son por falta de incretinas, pero estos fármacos son efectivos frente a todos los fenotipos de obesidad. Aunque no sea tu falta, como realmente lo que consiguen es generar saciedad, tú imagínate que generas incretinas, pero eres un quemador lento. Aunque sea porque eres un quemador lento o porque tienes una disbiosis, una microbiota alterada, también van a ser útiles. Se ha visto que estos fármacos son efectivos frente a todos los fenotipos posibles. ¿En la sala hay alguna palabra? Esperad los micros. Mira, ¿quién tiene micros? Aquí. Aquí, vale. Hola, muchísimas gracias por tu charla, Marian. Gracias. Yo, bueno, soy farmacéutica y también nutricionista y noto que tengo bastante frustración porque igual que hay muchos pacientes que se están quedando sin el medicamento porque tenemos problemas de suministro, hay otras personas que sí, que igual no tienen el perfil de obesidad que hemos estado hablando, pero sí por su estilo de vida tienen la capacidad de haber ido a un médico privado que les ha recetado este tipo de medicamentos y que al final para ellos es como la pastilla de Matrix, ¿sabes? Que es Sí, como sin duda. algo milagroso y entonces lo veo muy peligroso en cuanto a la promoción de los hábitos de vida saludables. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú, cómo podemos hacer que esta gente cambie de chip y que no deje de lado los hábitos saludables pensando Pues mira, que esto es un hay milagro? dos cosas. Y la pregunta es buenísima, porque realmente ese es el problema. Y ayer lo hablaba con Susi y el problema es este, que los fármacos son muy efectivos, pero no son para todas las personas. Hay un tema que es el beneficio de riesgo. Una persona que tiene una obesidad con una disfunción en los adipocitos y con un riesgo cardiovascular, respiratorio, el beneficio de usar estos fármacos siempre va a ser superior porque ya tiene un riesgo per se muy grande de tener otras enfermedades o de morir incluso. Pero estos fármacos, uno de los últimos estudios que os ponía, que afectan incluso al comportamiento a la hora de comer, a tus preferencias sobre unos fármacos y otros, no se sabe a largo plazo. O sea, ya no te hablo de los efectos secundarios descritos, sino de lo que no sabemos cómo a nivel de comportamiento nos puede afectar. Entonces, una persona que con ejercicio físico y con alimentación puede reducir esos 5 o 6 kilos o 10, que suele ser para lo que viene muchísima gente que va a centros de estética, está corriendo un riesgo importante a día de hoy. No quiere decir que a lo mejor de aquí a 20 años haya unas dosis que sean interesantes
Pues, por ejemplo, te voy a decir una barbaridad, pero sabéis de lo que hablo, por los farmacéuticos, de los retinoides, que los retinoides se utilizan en dosis bajas porque pueden estimular ¿no? el turnover de la piel, y se sabe que, aunque son fármacos con muchos efectos secundarios, pero en dosis bajas pueden tener un efecto. Se habla incluso de que se puede echar los GLP-1 en el agua, a lo mejor, el día de mañana, ¿no? O sea, se habla de que, como hemos cumplido más de 50 años, estamos de prestado. Igual que nos ponemos gafas, hay endocrinos que hablan de que son las gafas de cerca de la obesidad influido por el entorno, que no es el mismo que teníamos antes. Hay incluso estudios antropológicos. Pero realmente a día de hoy lo que sabemos es que puede tener distintos efectos a nivel metabólico que no podemos controlar. Pero lo más importante es que los hábitos de alimentación y ejercicio, si no se sostienen, una vez que uno deja de inyectarse el fármaco, vuelve a tener hambre. Y aparece ese efecto rebote. Cuando una persona ha dejado de comer mucho, su cuerpo se retiene y se pone en modo alerta y cambia también la manera de acumular las grasas. Entonces, estas personas lo que van a entrar es en un ciclo de subidas, bajadas, subidas, bajadas, subidas, bajadas, o, si lo toman de continuo, arriesgándose a esos efectos secundarios que, lamentablemente, la estética hace que queramos pues, mantenerlo, ¿no?, a pesar de los riesgos. Para mí el kit sería, y esto claro, esto es una sala que principalmente estamos farmacéuticos, puedo hablar de esto, cuando hay médicos pues es más violento, pero para que haya, nadie de los que estáis en esta sala dispensáis un fármaco para la obesidad sin receta, ¿verdad? Ha habido alguien que ha dado una receta antes. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema no está en el farmacéutico. El farmacéutico no va a dar el fármaco sin receta nunca. Hace falta una persona que lo ha pedido porque se deja influir por lo que hemos dicho, las Kardashian, Elon Musk, y luego un médico que está siendo poco ético. Hay una frase de Javier Butragueño que es muy buena, que es: no es ético prescribir los fármacos sin prescribir ejercicio. Porque si tú has estudiado, sabes, como el paper que ha publicado él, que esa alianza metabólica, que el ejercicio es fundamental para la adherencia y que se mantenga, porque la masa muscular la vas a perder. Si no tienes músculo, que el músculo se comunica con el adipocito, estás perdido. ¿Qué pasa? ¿Cuántos médicos hacen entrenamiento de fuerza? Es muy difícil prescribir algo que tú no haces, porque no sabes los beneficios que tiene y es algo muy novedoso. Entonces, estamos empezando desde cero. O sea, realmente esto es como clase cero. Estamos empezando a andar con estos fármacos. Pero quiero que mi interés es que sepáis que esto va a ir mucho más allá y que cuestiones que tenemos en la farmacia, como la creatina, como las proteínas, como todo lo relacionado con la fuerza, va a tener mucho más peso. Y que igual que antes no dábamos consejos nutricionales ni había tantos suplementos en este sentido, también los va a haber de ejercicio, y que no podemos permitir que sean las personas de los gimnasios sin formación las que acaparen esta parte, porque son los que están presentes, porque eso es un riesgo. Entonces, con respecto a estas personas que usan los fármacos, es que me cuesta decir lo que voy a decir, pero tampoco tienen muchas veces la culpa. O sea, decir, a ver cómo lo digo, es que el negocio de la insatisfacción corporal es muy grande. Es que si tú abres Instagram, lo que te encuentras es una dualidad entre come mierda, con perdón, todo el rato, y por otro lado tienes que hacer fitness y estar estupendísimo y monísimo. Y eso genera mucha frustración. Entonces, ¿qué vemos? Una solución que por fin realmente funciona, porque funciona. La gente lo quiere. Entonces, ahí la regulación... mi misión es generar conciencia en el paciente. Hoy estoy aquí, afortunadamente, pero yo lo que hago es hablar a la gente, en redes sociales, en la tele, en la radio. Yo intento hablar a la gente, pero el paso es un paso atrás, y con quien habría que hablar es con quien prescribe esto en los centros, que no son los ginecólogos, no son los endocrinos, principalmente, salvo excepciones, pero principalmente son los centros de estética, que son los que se dedican al culto al cuerpo. Pero es un tema muy delicado, porque no puedes señalar y decir, la culpa es tuya, pero vosotros sois los que sabéis de dónde vienen las recetas. Y vosotros sabéis el perfil de paciente que viene, si realmente es un perfil como el que estamos viendo, o realmente es una chica de 40 años que lo que quiere es ponerse mona para la boda de su primo. Pero incluso pienso que la chica de 40 años tiene responsabilidad, pero no es consciente de todo esto. Simplemente ve que va a adelgazar. ¿Algo más? Hola, Marian. ¿Qué tal? Muchas gracias. A ver, yo el problema que veo realmente con estos fármacos es que también dejan de lado un poco a un paciente que no se lo puede permitir, Sí. que son muy elitistas. ¿Y qué haces con un paciente que no se puede pagar un Ribelsus? Y eso me pasa muchísimo porque estoy en farmacias de barrio siempre
y gente que no se puede permitir esa medicación. Claro, pues aquí es que realmente el problema, y por eso he empezado poniendo la definición de la OMS, que es a mí la que me quema, porque realmente la definición de la OMS habla de enfermedad, de prevención de riesgo, pero no estamos considerando a nivel clínico la obesidad como una enfermedad. No tiene la categoría que tiene la diabetes o que tiene la hipertensión. En el momento en que la obesidad se considere enfermedad, tendrá fármacos para la enfermedad. Pero como ni siquiera se considera enfermedad a nivel efectivo, porque tiene todavía ese estigma y está asociado a la falta de voluntad y a es que se puede adelgazar con dieta y ejercicio, no se está teniendo en cuenta ese concepto del que hemos hablado de resistencia metabólica, en el que tu cuerpo resiste. El problema es que no están financiados, pero habéis visto la noticia estos meses atrás, en Inglaterra ya están financiándose. Entonces, la financiación ayudaría mucho, claro. Imaginaos a un paciente con diabetes tipo 1 que no tuviera la insulina financiada. Se morían, ¿no? O sea, claro. Y eso es igual, porque el precio es similar. Entonces, aquí la clave es, una, la financiación y dos, que pase el tiempo. Pero incluso aunque pase el tiempo, ya ves que las insulinas no son baratas. Entonces, que puede que llegue un momento en el que baje el precio y además con los de vía oral, que tampoco se sabe si van a ser igualmente efectivos, o a lo mejor hay vía oral efectiva, pero a lo mejor consiguen un 15, pero la gente sigue prefiriendo un inyectable con un 25. Entonces, va a haber muchos escenarios, pero el escenario principal es que sean fármacos financiados. O sea, no porque nos caiga bien la industria o queramos ganar dinero, es que mientras no se considere una enfermedad, es que realmente es una enfermedad de segunda, la obesidad. Y hay que tener en cuenta que la obesidad se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años, porque si os fijáis en los supermercados de vuestro barrio, hace 50 años no tenían los ultraprocesados que había ahora, ni teníamos el móvil en la mano, ni teníamos tablets, y no he querido entrar en el tema de los niños, pero en los niños es exagerado. Entonces, que esto va a ir a más. Entonces, necesitamos y por eso es importante, punto 5+1, generar conciencia y que la gente entienda que es una obesidad. ¿Qué ocurre? Que cuando yo digo en Instagram, con mis 766.000 seguidores, que lo he visto esta mañana, un post, la obesidad es una enfermedad, se me tiran al cuello como llenas. ¿Por qué? Por el body shaming, porque vas contra las personas con obesidad, todo lo contrario. Es que la gente habla sin tener ni idea. Pero es un tema tabú. Tú no puedes decir que la obesidad es una enfermedad porque estás etiquetando a una persona. Es que es una enfermedad, llámalo disfunción metabólica, tiene un problema, tiene una alteración. Entonces, por un lado no queremos llamarlo obesidad, pero por otro lado queremos que se financie. Ahí está el problema. Gracias. ¿Había otra pregunta ahí? Hola, buenos días. Muchas gracias porque ha sido súper didáctica Gracias. la conferencia. Para nosotros sería muy interesante que nos dijeras cuál es el punto rojo en donde un paciente que esté inyectándose en este momento estos GLP-1 tengas que decir, vaya usted corriendo al médico. O sea, ¿cuál es el efecto secundario que nos tiene que llamar la atención para que... ¿Un efecto secundario del paciente? Sí, si tiene un paciente con un efecto secundario, Sí. ¿cuál es el que tiene que llamar la atención y decir, cuidado, esto es de o nosotros mismos o él o ella se ponga en contacto enseguida con el médico? ¿Me dejas la contestación? Sí, claro. Las pancreatitis. Ya, pero el problema... claro, pero esto, a ver, un cliente, o sea, un paciente no te va a decir, tengo una pancreatitis. No, pero algo que te haga pensar que realmente estamos haciendo un problema inflamatorio a nivel páncreas. Yo creo que esto es lo que realmente nos ha de llamar mucho la atención. Lo otro es seguimiento, pienso sí, yo. pero son muy aislados esos casos, ¿eh? O sea, realmente eso. la pancreatitis es más anecdótica. Lo más frecuente son las náuseas y que no los toleran bien. Y eso con el tiempo en general se suele ajustar con las dosis. Entonces, si la persona, yo creo, lo más común es la náusea y la no tolerancia. Y eso no se puede ajustar. O sea, una persona puede abandonar el fármaco porque no le sienta bien, pero si se le ajusta la dosis, puede encontrar una vía. Entonces, yo a cualquier persona que refiere problemas de malestar intestinal, sí le referiría al médico si ha pasado una semana para un ajuste de la dosis, para valorarlo. A lo mejor no lo puedo usar de ninguna manera, pero no como nada grave. O sea, no va a haber un problema grave que tú vayas a detectar así visualmente. Claro, pero la pancreatitis, como decía Mercè, tú no la ves, ni la ve el paciente. O sea, ¿hay alguna cosa que digas, cuidado cuando se os presente este
esta pregunta? Yo no he visto nada y he estudiado muchísimo de esto, pero no sé de ninguna alarma roja, ninguna red flag que digas ante esto al médico, porque realmente es que son fármacos muy seguros y es muy raro que ocurra. Lo más normal son las molestias digestivas. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Volies preguntar tú? Otra pregunta que quería hacer. Aquí. Dime. Gracias por la exposición. Yo lo que tengo la sensación es que pasará como las pastillas de dormir, que se dan muy a la ligera y con el tiempo después seremos los culpables nosotros, porque el médico siempre está como solapado y, dijéramos, es el Dios y nosotros los malos, los negociantes. ¿Me explico? Sí, perfectamente. Es otro de los ejemplos que yo suelo poner y hablo generalmente del lorazepam y decir, ¿por qué la gente se engancha al lorazepam? Porque es muy efectivo, como el sildenafil o como Viagra. O sea, al final, los fármacos que son muy eficaces, que vienen a solucionar problemas que a la gente le preocupan mucho, véase la disfunción eréctil, el sueño o la obesidad. O sea, es que estamos hablando, ¿qué otra cosita puede haber que nos preocupe mucho? Porque el riñón no nos preocupa tanto, incluso el pelo. Sí, bueno, por eso realmente también todos los tratamientos, ahí está el gran negocio. Pero realmente, cuando aparezca lo del pelo, que ya hay cositas por ahí también, pero realmente el lorazepam, ¿hay algún problema con el lorazepam o con un diazepam? Cuando se prescribe y está indicado, fenomenal. El problema es el mal uso, el problema es que te lo pase tu vecina y el problema es que ahora se pasan los bolígrafos unos con otros. Pero el problema no es del fármaco. El bendito problema que tiene el fármaco es que es muy efectivo y antes no existía. Entonces, yo aquí lo veo un poco diferente porque realmente los ansiolíticos también, digamos que son, para empezar, el precio es muy distinto, son tratamientos que pueden servir de manera puntual, o sea, es decir, a ti no te sirve de nada utilizar semaglutida una semana y dejar de usarlo, pero a ti sí te sirve tener una mala semana y tomar lorazepam una semana, la semana siguiente no la necesitas, ¿no? Entonces, las indicaciones pueden ser más puntuales. Cuando ya lo necesitas de manera constante, ya necesitas que te lo prescriban porque es normal, pero dame una pastilla para esto, pásamelo tal. El farmacéutico yo creo que tiene que reivindicar su papel como protagonista de estos fármacos y no dejar, por supuesto, los endocrinos son los que los prescriben, pero ahora están los ginecólogos también entrando en la ecuación, que nos viene fenomenal, porque cuanto más médicos sean conscientes de esto, fenomenal, pero que nosotros tenemos ese abordaje integral y nosotros somos los que podemos derivar al ejercicio y podemos derivar a la alimentación y podemos derivar a las máquinas de bioimpedancia, tenerlas en la farmacia y que las personas, una persona que tiene estos medicamentos, lo primero que deberíamos hacerle es, tiene usted aquí la máquina de bioimpedancia, mida su masa muscular, mida su masa grasa, de aquí a unos meses, bien, usted lo va siguiendo. No es caro para el paciente, nos encanta ver numeritos, sabéis que a la gente le encanta ver el numerito, el informe, porque ve datos, pero es que realmente son datos que sirven y podemos ir aconsejándoles por el camino. Entonces yo creo que da igual lo que haga el resto, nuestro paciente es nuestro, ya sabemos lo que se dice siempre, la gente piensa que los farmacéuticos son todos unos tal, pero su farmacéutico de barrio lo quiere. Entonces nosotros tenemos que pensar en pequeño. Lo que haga el resto, o sea, yo como farmacéutico tengo un paciente con prescripción y voy a decirle todo lo que sé. Voy a aplicar lo que pone en la guía Giro, desde tratarle bien, desde hablarle y decirle, no va a funcionar si no haces esto. Somos los primeros, y además que muchos farmacéuticos, no, yo el fármaco no le voy a mandar a nutricionista si no tengo, mándale ejercicio aunque tú no lo tengas. ¿Por qué? Porque así va a funcionar. Y si funciona va a tener más adherencia, aunque sea por egoísmo. Y es muy feo lo que estoy diciendo. Pero si no pensamos en el paciente, pensemos que es que si no, no funciona. O sea, buscando ya todos los ángulos posibles para conseguir lo mejor para el paciente, que es al final lo que queremos. Marian, vamos a hacer un pacto tú y yo. Venga. Como están hablando de futuribles y de efectos secundarios, bien, ¿vuelves dentro de 2 años y volvemos a hablar? Uy, mira qué bien, me voy aquí, de una boda sale otra. Y hombre, yo con una condición. Yo solo con una condición, me sé. Va. Que estés tú aquí, que en la primera fila esté mi padre, pero que llegue pronto, a ser posible. Y que estén también María Jesús y Monse, ahí en segunda fila apoyándome, y Susi grabando. Si tenemos aquí este quinteto, yo vuelvo aquí. Y vosotros, Hecho. traeré más globos y más bombones, si acaso. Es que dentro de 3 segundos nos van a echar. Venga, pues, a ti, a mí, a tu muchísimas padre, a gracias. Monse y a todos juntos.